¿Qué tal? Buenas noches. Hoy para mi examen ordinario tengo que hablar de los 8 pasos para el análisis de políticas públicas de Eugene Bardash, libro que hemos estado utilizando durante todo el semestre en la materia de análisis y políticas públicas con el doctor Martín Vera. Bueno, antes de empezar a hablar de lo que son los 8 pasos de Eugene Bardash, quisiera mencionar algunas definiciones que yo formulé de lo que es las políticas públicas, que son las acciones de gobierno que buscan dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad. También son el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno actuando directamente a través de agentes. A través de agentes estamos hablando de políticos, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. La obra de Eugene Bardash Eugene Bardash es emérito de la Escuela de Políticas Públicas en la Universidad de California y fue o es miembro de la mesa directiva de la Asociación de Investigación de Gestión Pública. El análisis de políticas públicas es una actividad política y social, pero el análisis de políticas públicas va más allá de nuestras decisiones personales. El análisis de políticas públicas es un arte más que una ciencia. Se basa en intuición, sin embargo se tiene que escoger análisis estructurados en relación a los procesos de resolución de los problemas. Esto lo escogen la mayoría de los profesionales con poca experiencia. Para esto, Bardash desarrolló una técnica, la cual se ha llamado el camino de los 8 pasos para formular una política pública. Como el nombre lo indica, Eugene Bardash se centra en 8 pasos, los cuales son la definición del problema, la obtención de información, la construcción de alternativas, selección de criterios, proyección de resultados, la confrontación de costos, el decida y cuentes historia. La secuencia de estos pasos puede variar y definir el problema es el mejor punto de partida. No se puede dar solución a un problema si no hay un problema que atender. En el primer paso, Eugene Bardash habla o plantea de manera empírica se debe plantear un problema de manera empírica y conceptual. Se debe emplear una guía de trabajo. El problema debe ser planteado en función de los recursos que tenemos, tanto políticos como institucionales. También nos habla de que debemos de realizarnos preguntas importantes, como qué amplitud tiene el problema al que le vamos a dar solución, qué capacidad tenemos para atender dicha demanda, cómo esperamos que crezca o disminuya el problema a partir de la política pública que estamos a realizar. Y también habla de la selección de alternativas que hagamos de nuestra política pública deben de ser bien estructuradas y definidas. En el segundo apartado, que es la obtención de información, al obtener información, buscamos saber qué tan grande es nuestro problema, los antecedentes que tiene el problema, cuándo se originó, qué es lo que lo origina. Posiblemente no sea solamente un solo problema, pueden ser varios problemas los que originan el problema que le vamos a dar solución, cuáles son sus características particulares y conocer las políticas que ya fueron aplicadas antes que la que vamos a aplicar nosotros, si funcionaron y por qué no funcionaron. También al obtener información nos retroalimentamos, ubicamos los grupos que apoyan este tipo de políticas públicas que la política pública que queremos implementar. También buscamos los detractores principales de las políticas públicas, como la política pública que queremos presentar, así como generar consenso. No solamente al obtener información no solamente somos espectadores, nos volvemos actores. ¿Por qué? Porque al buscar información y volvernos actores, buscamos esa retroalimentación
con otro tipo de personas, otros tipos de grupos que manejan el tema, y hacemos una comparativa y nos vamos llenando más de información, no solamente leyendo o buscando información en libros. En el tercer punto se habla de la construcción de alternativas. Al crear la primera aproximación a un problema, las alternativas que se generan son a manera de hipótesis. No podemos comprobar que las alternativas que estamos creando van a funcionar o no. Solamente es papel. No se emplea ninguna acción, ya que es una hipótesis. No vamos a accionar nada. Eugene Bardash, en su libro, también habla en esta parte del libro, que muchas veces tenemos que dejar que el problema fluya y que vayamos viendo los cambios que se van generando para poder accionar. A veces el no hacer es la mejor solución al problema. El autor también comenta que dependiendo del momento en el que está el problema, o en el momento en el que estamos viviendo, es como se toman las alternativas. Para construir alternativas se requiere analizar las causas del problema para después reducir y simplificar nuestra lista de alternativas. El autor hace una anotación que alternativa no significa necesariamente que las opciones que estamos creando se excluyan. Algunos analistas de políticas públicas, el término alternativa se utiliza ambiguamente. A veces significa que la elección de una implica descartar otra, y otras veces significa que simplemente una acción más de política que podría yo resolver o mitigar un problema, quizás en conjunción con otras alternativas. O sea que no se elimina, se puede fusionar con otras alternativas para dar solución. Después el autor habla de la selección de criterios, que son normas evaluativas que se usan para juzgar los resultados de las políticas públicas. Algunos criterios pueden ser la eficiencia, la efectividad, equidad, justicia, la aceptabilidad política, muy importante, y la optimización. En el siguiente apartado habla de la proyección de resultados. El autor habla de visualizar las cosas, que no podemos dar nada por hecho, todo es hipótesis, también de que debemos de ser realistas, y habla del principio 51-49. El principio 51-59 estamos hablando de los grados de confiabilidad. Tenemos de tener nosotros el 51% de confiabilidad de tener cierto que nuestra hipótesis o lo que estamos planteando es cierto. Y el 49% es lo negativo, que es lo que no podemos asegurar. Eugene Bardash dice que nosotros, como analistas de políticas públicas, y al presentar una política pública, debemos de tener por lo menos el 51% de que nuestra hipótesis o lo que se está planteando es cierto. También habla de la relación causa y efecto. Debemos partir de escenarios buenos y de escenarios malos. ¿Esto para qué sirve? Nos ayuda a que si partimos de un escenario bueno, sabemos cómo debemos accionar. Pero también, si algo no lo sale bien, también debemos saber cómo accionar. También se recomienda hacer una matriz de resultados para ver los avances y cómo vamos evolucionando en nuestra creación de nuestra política pública. En el siguiente capítulo se habla de la confrontación de costos. Es importante que el paso anterior, que es la proyección de resultados, sea buena, porque así podemos confrontar y ponderar los resultados de nuestras alternativas. Lo que debemos de confrontar, como lo que dice el autor, es que debemos de confrontar y ponderar los resultados, no las alternativas. El autor dice que en algunos analistas de políticas públicas el error más común es que ponderen y confronten las alternativas y no los resultados de ellas. En el siguiente punto se habla de el decida.
El autor habla de verificar nuestro trabajo, que esté bien evaluado para poder tomar una decisión de lo que se va a hacer. Si al decidir se nos resulta complicado, el autor dice que no es porque no llevamos bien los pasos anteriores. O sea, los otros 6 pasos no fueron aplicados bien. Si nos resulta difícil tomar una decisión. La idea es vender nuestra propuesta. La idea es que también se habla de que la idea es de que al vender nuestra propuesta nosotros estemos seguros de lo que vamos a vender. Si nosotros no estamos seguros de lo que estamos vendiendo, difícilmente a la persona a la que le estamos vendiendo nuestra política pública no se la crea y no las compre. Al final de capítulo, el autor nos hace la recomendación, valga la redundancia, de no dar recomendaciones, que es mejor plantear en nuestra política pública qué es lo que se puede hacer y el cliente decidirá si nuestra política es buena o mala y si la toma o no. El último capítulo habla del cuente su historia. La finalidad del cuente su historia, que es algo novedoso en el modelo de políticas públicas, es de que debemos explicar de manera coherente y realista nuestras propias conclusiones, de manera que cualquier persona sea capaz de entenderlas. Este punto es importante para el autor porque en esta parte nosotros hablamos de cómo nos fue al generar nuestra política pública, cuáles fueron nuestras lo que nos detuvo para generarla, qué tipo de información encontramos, con qué baches nos topamos, qué fue lo más difícil de hacer en la política pública, de generar alternativas. Todo esto para que los próximos analistas o los próximos creadores de políticas públicas lean esta información y se retroalimenten y vean ellos qué es lo que pueden mejorar y qué es con lo que se van a topar cuando generen otra política pública del tema que estemos manejando. Esto es a grosso modo, son los 8 puntos de los que habla Eugene Bardash en su libro. A manera personal, para mí los 3 primeros puntos o los 3 primeros temas de los que habla Eugene Bardash son los más importantes para mí, que es la definición del problema, ya que toda política pública que se crea es porque se busca dar solución a un problema, y para que este problema el gobierno decida atenderlo, es porque cumple con ciertas características para que sea público. Para mí la definición de problema es muy importante, porque si no se sabe a ciencia cierta qué problema es el que vamos a tratar, pues difícilmente podemos crear alternativas para dar correcta solución a un problema. O sea, no se puede crear política pública si no existe un problema, y para que exista un problema lo tenemos que definir bien. También el segundo punto, que es la búsqueda de información, es muy importante también para definir un problema. ¿Por qué? Para definir un problema necesitamos información. ¿Cuál es el alcance de nuestro problema? ¿Cuáles son sus características? ¿Quiénes ya lo han abordado? Es muy importante tener información real y concisa para poder generar una política pública. El tercer punto también me parece muy importante, que es la construcción de alternativas. Ya que definimos el problema y tenemos información real y oportuna, podemos crear buenas alternativas, que ya pueda ser una o sumar varias alternativas para darle solución al problema. Entonces, a manera personal, yo siento que esos son los 3 puntos más importantes dentro de los 8 pasos de Eugene Bardash. Nada más que a manera de crítica, yo creo, o a lo que estuve leyendo y lo que estuvimos viendo en clase, es que Eugene Bardash toma los 8 pasos como una lista que se debe seguir punto por punto.
pero yo creo que no debe ser así. En lo personal, para mí, los puntos pueden saltar. Por ejemplo, cuando haces una retroalimentación al final, cuando contamos nuestra historia, también ya estamos creando información. ¿Información para qué? Para mejorar nuestra política pública. Eugene Bardash lo hace de manera muy metodológica, muy consecutiva, pero yo creo que no debe ser así. Para nada, los puntos pueden saltar. También siento que no deberían de ser 8 pasos, creo que con 3 o 4 pasos se complementa bien lo que es generar una política pública. Si bien Eugene Bardash hace la distinción por etapas, que para él es de una manera más instructiva para analizar las políticas públicas, yo creo que pues el modelo no lo debemos tomar muy literal. Creo que podemos soltar pasos, cada paso retroalimenta a otro, y así como podemos definir un problema, podemos generar alternativas, y esa generación de alternativas a lo mejor nos arroja información que puede complementar más la definición del problema. Esa creo que sería una crítica mía hacia su obra, que no lo debemos de tomar como algo consecutivo, podemos brincar de un paso a otro. Y esto es todo por mi parte. Espero haber sido claro y no saltarme mucho o divagar mucho en el tema. Y espero que pase una excelente noche, maestro. Hasta pronto.